puedan verla después. Bueno, dicho esto, primero les doy la bienvenida a todos. Esta charla, primero agradecer a los disertantes y las disertantes que nos acompañan. Esta es una nueva charla que se realiza en el marco del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Negro, desde el Rectorado. Y bueno, y justamente busca pensar las desigualdades en la educación superior desde una mirada interseccional y es coordinada y pensada en conjunto y principalmente por Viviana Misichia, que es la coordinadora de nuestra comisión asesora en discapacidad, bueno, de nuestra institución. Es ella quien va a estar moderando y coordinando y quien fue la organizadora real, digamos, de esta charla y que convocó a quienes nos acompañan hoy. Y bueno, así que la idea de la dinámica de la charla, lo que pensamos va a ser una breve exposición de cada uno y cada una, para luego dar el lugar a las preguntas del público y ahí poder hacer algún intercambio y cerrar finalmente. Así que le doy la palabra a Viviana, le agradezco muchísimo y bueno, adelante, voy a estar acá. Vivi, ¿estás por ahí? Sí, perdón, no había sacado el micrófono. Bueno, gracias, Julia. Agradecer también a quienes se suman, como decía Julia, principalmente a las 4 personas que van a estar compartiendo sus ideas con todos nosotros y contarles que en realidad este conversatorio viene de la mano de algunas acciones que desde la Comisión Asesora en Discapacidad venimos trabajando justamente desde esta perspectiva interseccional, ¿no? Quizás aclarar un poquito por qué esta perspectiva. Nosotros durante 4 años vinimos dando un seminario de posgrado sobre discapacidad y universidad, y en algún momento nos empezamos a problematizar justamente que desde esta perspectiva de las discapacidades, no solo hablamos de una discapacidad, sino de discapacidades por la complejidad y multiplicidad que aparece, pero que también en cada una de las personas y subjetividades en torno a las discapacidades se entrecruzan otras situaciones vinculadas a las desigualdades o las vulnerabilidades, en este caso la educación superior. Y entonces, en ese momento, armamos una nueva versión de este seminario de posgrado de discapacidades y universidad y lo reconvertimos en un seminario donde participaron Mónica, Leandro y Laura, que hoy están con nosotros como expositores, y lo reconvertimos justamente en las desigualdades e interseccionalidades en la educación superior y en la universidad. Si bien el concepto de interseccionalidad es un concepto, podríamos decir, reciente, lo interesante es que es un concepto que surge de los propios movimientos vinculados a las luchas feministas y a las luchas de género, y recién en la década del 90, o sea, 10 años después, empieza a aparecer como concepto, como categoría en el ámbito académico. Y este concepto justamente lo que nos pone en juego para, yo creo que pensar de manera crítica nuestras prácticas, es dejar de segmentar y de tener esta mirada unidireccional o de compartimentos estancos y poder pensar justamente esos espacios de intersección en el que se dan las desigualdades, ¿no? Que son en la vida misma. Podríamos decir que una persona con discapacidad, si además es mujer, si además pertenece a un pueblo originario o es parte de comunidades afrodescendientes, esas complejidades que se dan en las situaciones de desigualdad se van a ir potenciando. Si bien esto en la realidad sucede, en la academia seguimos separando, ¿no?, las categorías y analizándolas de manera parcializada. En nuestro seminario hicimos un intento de que esto empezara a generar un diálogo transversal e interseccional,
Y la idea de este conversatorio es lo mismo. Si bien cada una de las exposiciones va a enfocar en una de las perspectivas, ¿no? O sea, en sexualidades, pueblos indígenas, afrodescendientes y discapacidades, la idea es que a la hora de conversar y de la puesta en común y de las preguntas, podamos empezar, por lo menos en la conversación, a generar esos puntos de fuga que generan justamente esos encuentros o intersecciones entre las cuatro perspectivas, ¿no? Por supuesto podríamos también estar hablando de contextos de encierro y todas las situaciones de vulnerabilidad que están en el paraguas de lo que solemos mirar desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a iniciar por poner en diálogo estas cuatro perspectivas. De mi parte nada más, la verdad que muy contenta de que este espacio se pueda dar, muy contenta de que se haya sumado Ani en esta perspectiva, ¿no? Con la especificidad que tiene el abordaje de afrodescendientes, así que de mi parte estaríamos ya dando inicio. Voy a dejar, yo no soy de las formalidades ni de las presentaciones de currículum, la verdad que no me siento cómoda en este lugar y prefiero que cada expositor y expositora haga una muy breve presentación de su anclaje institucional y arranque directamente con su presentación. Así que, bueno, arrancamos con Mónica, Mónica Delgado, de la Universidad Nacional de Río Negro, que va a estar, ella coordina el equipo de asistentes pedagógicos de la sede andina, quien va a estar compartiendo la perspectiva de discapacidades. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias Viviana ahí por la presentación, y bueno, y vamos a tratar también aquí de recuperar, por un lado, la situación de discapacidad desde la experiencia del programa de accesibilidad y discapacidad que hace varios años viene transitando la universidad, desde la experiencia de esta coordinación de la asistencia pedagógica en discapacidad, del acompañamiento pedagógico en discapacidad, y bueno, de la experiencia también de la construcción en esta categoría que viene a alojar nuevas preguntas y problematizaciones acerca de la situación de discapacidad, ¿no? Más allá también de la categoría de género. Dicho eso, bueno, justamente bueno, la idea es poder mirar desde la interseccionalidad, y me parecía interesante en este sentido plantear o proponer qué entendemos por interseccionalidad. Y en este sentido, bueno, la interseccionalidad lo que nos permite justamente es observar, ¿sí?, desde una categoría crítica, ¿sí?, la posibilidad de justamente de pensar una intervención política, pedagógica, en educación superior relacionada con las desigualdades. En este sentido, es una perspectiva que nos permite revisar, avanzar en la sistematización de experiencias como las que se vienen desarrollando en la Universidad Nacional de Río Negro, en este equipo de asistencia pedagógica, en este caso en la sede andina, pero también en vinculación con otras sedes. Es una categoría, ¿sí?, que justamente, más que una categoría, es una perspectiva que permite el análisis, la deconstrucción y el cuestionamiento de aquellas homogeneidades presentes en las prácticas institucionales, en las construcciones sociales y educativas. Y ahí me parece que también está como el valor, ¿no?, de pensar justamente las prácticas institucionales que acontecen en este espacio, en la Universidad Nacional de Río Negro, pero en general en la educación superior, y poder pensar allí una suerte de construcciones, de suspender categorías, de detenernos a pensarlas y a tomar allí algunos posicionamientos críticos sobre ellas. Bueno, esta categoría, como decía Viviana, la vamos a vincular con la situación de discapacidad, ¿no? Si bien es una categoría que puede estar vinculada en su origen a los feminismos, a la categoría de género, de clase,
en esta oportunidad y en lo que a mí me toca, la estoy pensando justamente en torno a las prácticas educativas y las prácticas pedagógicas vinculadas a las situaciones de discapacidad. La perspectiva también, bueno, justamente permite la problematización de las relaciones de poder, de opresión. En este caso, justamente en la situación de discapacidad, aborda en múltiples dimensiones de la opresión experimentadas por aquellos grupos. Me parece como importante en este sentido, y creo que es algo que viene haciendo la universidad y el dispositivo, es justamente el poder escuchar a estas situaciones, ¿sí? Y aquellos sujetos y sujetas que justamente transitan esta situación y que poder justamente desde esas miradas, desde esas situaciones, también poder acompañar en este nivel. Me parece que es importante, si miramos desde la categoría de interseccionalidad, también mirar desde la categoría de discapacidad. Y es interesante pensar desde dónde ubicamos esta categoría, ¿no? Y en este sentido, en estos años nos hemos encontrado con producciones muy interesantes desde el sur, ¿no? En Latinoamérica, que tienen que ver con posicionamientos desde la epistemología crítica de la discapacidad, ¿sí? Desde aquellos estudios vinculados justamente con esas epistemologías, y que nos permitan revisar esta categoría en cuanto a poder suspenderla en esa concepción que avanza sobre la ideología de la normalidad. Y justamente sobre esa ideología de la normalidad, sobre aquellas hegemonías, sobre aquellas construcciones sociales, nos encontramos a diario en la universidad, en los espacios de educación superior, en las representaciones de docentes, en las representaciones institucionales, ¿sí? En la cultura institucional y en los mismos estudiantes. Así que en ese sentido nos resulta importante poder problematizar, poder deconstruir, ¿no? esas categorías y pensar allí opciones. Sí, ahí había como algunas ideas en torno a la discapacidad que nos permiten pensarla como una categoría que se tensiona bajo perspectivas, que reponen el campo de la complejidad, sí que las atraviesa, tienen que ver justamente con concepciones desde esta epistemología crítica, ¿no? Esta categoría también nos lleva a pensar como momentos de la situación de discapacidad y momentos donde podemos ubicar tensiones en torno justamente a la normalidad, en torno al déficit, y en este sentido aparecen como algunas situaciones desde las cuales encontramos vestigios, encontramos prácticas que traen justamente estas concepciones ligadas, justamente al lugar de los diagnósticos, al lugar del valor de la especialidad, del especialista, de aquellos que saben, ¿sí? sobre estas situaciones, y ahí trazando una línea, ¿no? Entre aquellos que saben y no saben, ¿no? La especialidad médica, la especialidad pedagógica. Bien, en este sentido es como que ahí también hay algunas cuestiones que venimos como deconstruyendo desde el dispositivo y pensando otras intervenciones, con la complejidad que implica a diario. Así como recorriendo justamente estas categorías, discapacidad e interseccionalidad, nos lleva a pensar, justamente el empezar a recorrer desde la accesibilidad, ¿sí? Como perspectiva político-pedagógica, en el derecho pleno a la educación en personas en situación de discapacidad en el nivel superior, nos lleva a pensar en dar continuidad al acompañamiento a las trayectorias, esas trayectorias reales, ¿no? En esos itinerarios que se complejizan de alguna manera en nivel superior, ¿no? En el paso a veces de la escuela secundaria, de la educación secundaria al nivel superior, y que también se complejizan cuando el estudiante en situación de discapacidad ingresa, ¿no? Al espacio de educación superior.
También nos interesa apelar como a otros modos de pensar la relación entre docentes y estudiantes, las relaciones institucionales, pensar en aquella relación que ahí Vivi comentaba, ¿no? Esa relación universidad-discapacidad que fue como un poco el origen de este curso, y también pensar aquello que a cada uno le sucede en torno a la situación de discapacidad en la relación pedagógica, ¿no? En la relación pedagógica cotidiana. También nos interesa, bueno, observar desde la política educativa y los programas de accesibilidad e inclusión el valor, ¿sí?, que tiene justamente en el nivel algunas políticas, programas que, bueno, que apelan justamente a la accesibilidad y a la inclusión. Recuperar miradas desde las coordenadas institucionales, culturas y micropolíticas inclusivas que acorten brechas históricas y que suponen pensar y crear otros sistemas de apoyo. Esta es una categoría que nos traía hace unos días Agustina Palacios, una abogada, y que nos permitía pensar ahí también cómo revisar otros sentidos con otras instituciones y más allá de la universidad. Bueno, mirar también nos parecía importante en esta idea de justamente mirar la discapacidad desde la interseccionalidad, también pensarla justamente en esta idea de las desigualdades, ¿no? Y bueno, ¿qué aparece ahí en torno a las desigualdades? Y bueno, en este sentido ubicábamos una categoría en Duet que tiene que ver con las desigualdades multiplicadas, perdón, las desigualdades multiplicadas, y nos preguntamos acerca de qué trae la desigualdad como construcción social en este tiempo histórico, ¿sí? Parafraseando a ese autor. Este pensador francés contemporáneo propone construir otra representación de la vida social, de la experiencia compartida, a partir de acciones individuales, de movilización colectiva y de políticas públicas capaces de generar confianza y sentido de sociedad. Qué importante, ¿no?, para vivir en esta época, esta posibilidad, ¿no?, de construcción de confianza en nuestra sociedad. Y bueno, también mirar también desde aquellas representaciones sociales y educativas, esta también es una idea que nos trae el autor, entre otros, como decía, que aún presentan vestigios de la ideología de la normalidad, ¿sí?, de algunas perspectivas focalizadas en el sujeto, en el individuo, ¿sí?, la idea esa de la aportación, ¿no?, de la etiqueta vinculada a la discapacidad, los diagnósticos, para poder pasar y avanzar a otras miradas, ¿no? Decíamos, saberes que transitan más o menos por los mismos lugares y que reproducen aquellas relaciones de poder que las más de las veces lo único que trazan y dejan trazados son mecanismos de exclusión, ¿no? Como que trazas que siguen dejando lo mismo, ¿no?, en la educación superior, o más o menos, ¿no?, en la misma línea. Así que bueno, en ese sentido, Viviana nos traía como en el programa la posibilidad de pensar la accesibilidad, el acceso académico, social, cultural, que implica para cualquier estudiante transitar por el espacio académico como un sistema democrático para todos y todas, el valor de ser alojado en un espacio donde se debaten teorías, propuestas políticas y en donde las situaciones cotidianas disidentes demandan un enfoque sensible. Bien, sobre ese enfoque creemos que, bueno, que en este sentido el programa de accesibilidad y discapacidad, el grupo de trabajo de asistencia pedagógica en sus 3 sedes, viene intentando trazar y construir, ¿no?, en esta perspectiva. Así que bueno, más o menos es por ahí. Gracias. Bueno, gracias Moni por compartirnos estas categorías que vienen en torno a las discapacidades y que nos permiten ir entretejiendo, ¿no?, con esta categoría interseccionalidad. Si les parece bien, Laura, seguimos con tu exposición. Buenas tardes a todos, todas y todes. Quiero agradecer la invitación recibida por Viviana y también de Julia, que
bueno, les está explicando el marco en el cual se desarrolla esta charla. No voy a explayarme en mi presentación, solo decir que soy profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Antropología Social, y desde el 2011 soy coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces, el tema que traigo acá tiene que ver con una lectura particular en el marco del gran título que nos propusieron las organizadoras en relación con la experiencia en la que me desenvuelvo y también algunas ideas como para pensar de manera un poco más general. Entonces, voy a hablar primero de cómo vemos al sistema educativo, al sistema universitario argentino. Este se caracteriza, digamos, en comparación con países de Latinoamérica, por su bajo nivel de selectividad en el ingreso y el financiamiento mayoritariamente estatal. Sin embargo, las estadísticas en Argentina sobre educación superior dan cuenta de un bajo porcentaje de ingresos de estudiantes indígenas en comparación con la población general. Los datos del censo de 2010, es decir, una foto de hace 10 años, nos dicen que en aquel momento solo el 15% de la población indígena de entre 20 a 29 años asistía a este nivel, frente a un 46% de la población del mismo grupo etario, ¿no? Ante esto lo que se da es un conjunto de iniciativas y programas en universidades nacionales que apoyan el ingreso de estudiantes indígenas. Estas experiencias e iniciativas las denominamos iniciativas de base étnica, ¿sí? Nos referimos a aquellas políticas y programas que buscan atender las necesidades y demandas de los indígenas en las instituciones de educación superior. Las llamadas IBE, iniciativas de base étnica, surgen en pos de fortalecer los procesos de graduación, en algunos países de posgraduación, de jóvenes y adultos indígenas y comprenden un abanico de medidas y acciones heterogéneas y amplias que involucran a una gran cantidad de actores, es decir, no solamente está el Estado, sino también hay ONGs, el compromiso de funcionarios universitarios, las comunidades, organizaciones indígenas. En países como Argentina también se da la presencia de la Iglesia. ¿De cuántas IBEs en Argentina estamos hablando? Son unas 15, no más de 15, en un país que cuenta con 57 universidades nacionales estatales y población indígena en todas sus provincias, ¿no? Bueno, la iniciativa desde la que actúo y reflexiono es el programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Esta universidad es una universidad regional, está ubicada en Chaco y Corrientes, ¿sí? Desde este programa se otorgan becas, se acompaña con tutorías y otros dispositivos para apoyar el ingreso, la permanencia y el egreso de estos y estas estudiantes. Y se implementa desde junio de 2011. También formo parte de un equipo donde estudiamos este tema de ingreso, permanencia de los estudiantes indígenas y también los procesos de participación indígena generados a partir de la existencia de una comisión asesora compuesta por referentes de los pueblos indígenas del Chaco. Digo Chaco y no Corrientes porque Chaco es una de las provincias que tiene una importante población indígena, que se reconocen como pertenecientes al pueblo Con, Wichí, Mocoy, representan el 4% más o menos según el último censo de la población, ¿sí? En este programa en el que trabajo, actualmente hay 86 estudiantes indígenas cursando carreras y 4 ya han obtenido sus títulos de grado. Respecto a la población indígena, que es la que presenta en la provincia los indicadores sociales más bajos, ¿no? Por ejemplo, la tasa de desocupación la tasa de ocupación de la población de la provincia es de casi un 58% y en la población indígena es de un 46%. La tasa de analfabetismo en población indígena es de 14% y en la población en general es de un 5,5%. Entonces,
¿Cuáles son las determinantes socioeconómicas para comprender esta situación de desigualdad? Este estado de pauperización viene siendo producido desde hace un poco más de 100 años, ¿no? Hacia fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX se desarrollaron procesos complejos aquí. El de incorporación de las tierras a la economía agroexportadora y el de la conformación de la estructura social en este territorio. Los indígenas que lo habitaban fueron despojados de sus territorios a través de campañas militares, y quienes sobrevivieron fueron disciplinados para su incorporación como mano de obra temporaria de los establecimientos agrícolas, ocupando el lugar más bajo de la estratificada sociedad regional. En paralelo, se pusieron en marcha los procesos de homogeneización e invisibilización que quedaron en manos del sistema educativo estatal. Sistema a través del cual se buscó alcanzar el sometimiento simbólico de los grupos poblacionales étnica y culturalmente diversos que habitaban el territorio definido como nacional. Volviendo a la dimensión económica, el Chaco hasta 1920 se incorpora a la producción algodonera, ¿sí? Esta producción fue la que más demanda de trabajo indígena generó, pero entró en crisis hacia la década de 1990 y en consecuencia este grupo poblacional quedó fuera de la actividad productiva y laboral. Junto a la caída del algodón se produjo el avance del cultivo de soja transgénica. En el Chaco, por ejemplo, entre 1998 y 2008, la soja ha multiplicado en 6 veces la superficie sembrada, ¿no? Bueno, las consecuencias que casi todos conocemos del cultivo de soja, entre las que menciono particularmente la concentración de la tierra y la disminución del trabajo rural. Entonces, con la consolidación de este nuevo sistema productivo, los grupos sociales más pobres, entre los que se encuentran los indígenas, se han visto desplazados progresivamente de sus tierras, degradando sus condiciones de vida y acelerando las migraciones a las ciudades. Bueno, el eje de esta charla, como ya hemos dicho, es mirar las desigualdades en educación superior desde el enfoque de la interseccionalidad. Enfoque en el que se subraya que el género, la etnia, clase u orientación sexual son categorías sociales construidas y están interrelacionadas. Observamos aquí que desde las campañas militares al norte hasta el presente, el lugar más bajo en la escala social en la que se encuentra la población indígena responde a una producción sociohistórica. Se trata de procesos en los que la etnicidad y la clase social resultaron y aún resultan imbrincadas, naturalizadas y fuentes generadoras de desigualdades, fuertes desigualdades, voy a decir. Entonces, las transformaciones económicas regionales constituyen condicionantes que reducen fuertemente las posibilidades laborales de los jóvenes y adultos indígenas, y explican en parte su ingreso a estudios superiores buscando acceder a una profesión. En el plano de la gestión del programa Pueblos Indígenas, el enfoque interseccional nos permite mantener una alerta constante para trabajar en pos de revertir las desigualdades, desarrollando estrategias y acercando recursos que permitan hacerle frente. Resulta un trabajo arduo, cotidiano, que se realiza con la participación de los indígenas como actores activos en la gestión de este programa. Además, interesa, ya que hablo de los indígenas como actores activos, sumar entonces el análisis sobre la capacidad de agencia de las organizaciones indígenas en el contexto provincial, la que se caracteriza por la intensa movilización en la lucha por la ampliación de derechos y la realización de estos. Desde el retorno a la democracia, las organizaciones indígenas han trabajado mucho, han logrado la aprobación de leyes a nivel nacional y provincial que consagran derechos, ¿no? Pero importa hacer una referencia al ámbito educativo provincial del Chaco, ¿no? Donde el reconocimiento étnico y el respeto a la diversidad cultural se expresan significativamente al tiempo que las organizaciones pugnan por sostener y ampliar la participación indígena en el sistema educativo provincial. Docentes y organizaciones han luchado y luchan por la creación de instituciones de educación bilingüe intercultural.
De allí que en 2014 se haya logrado la aprobación de la Ley de Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe e Intercultural Indígena, en la que se establece, entre otras cuestiones, que consejos comunitarios indígenas tienen derecho a gestionar, organizar y conducir el proyecto educativo de su comunidad. Los avances, entonces, en derechos consagrados en leyes y en la implementación de políticas constituyen el escenario mayor en el que se implementa el programa Pueblos Indígenas. La universidad resulta así interpelada por la dinámica del contexto étnico-político referido. Para cerrar, rápido, diré que a la línea de inclusión de estudiantes consolidadas en el programa Pueblos Indígenas le queda incorporar la perspectiva de género. Pocas de las experiencias lo hacen, de las iniciativas de base étnica o universidades interculturales. Menciono aquí, por ejemplo, el caso de la Universidad Intercultural Veracruzana de México, que tiene un proyecto de investigación vinculada donde incorpora la perspectiva de género para el trabajo con sus estudiantes mujeres indígenas. También queda avanzar de manera más firme en el desarrollo de procesos interculturales. El núcleo más duro es el del conocimiento hegemónico occidental. Sin embargo, desde el programa Pueblos Indígenas avanzamos identificando los intersticios que nos permitan dar ingreso a concepciones y saberes omitidos. De allí ha surgido una propuesta formativa, la diplomatura en pueblos indígenas e interculturalidad. Sobre esta no me explayaré porque voy a dejar más bien abierto el tema para quienes quieran ampliarlo en la instancia de preguntas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Me quedaba resonando lo anteúltimo que dijiste, que va tramando, ¿no? Porque la problematización de la interseccionalidad, ¿no? Cómo el programa se está preguntando, las diferentes acciones se están preguntando por qué no aparece la interseccionalidad con género y pueblos indígenas, y podríamos así también agregar por qué no aparece la pregunta sobre personas pertenecientes a comunidades indígenas también con discapacidades, ¿no? Y así poder ir entramando políticas que en definitiva después se plasman en una única persona, pero que sobre todo se plasman también en lo que traía Moni de la educación superior como un derecho, no solo como un derecho individual de estas personas, sino como un derecho social que vaya generando, ¿no? Estos espacios más amplios de democratización. Bueno, dicho, me tenté y lo dije, he dicho esto, muchísimas gracias, Laura, después lo retomaremos, le damos la palabra a Leandro para que se pueda presentar y desde la perspectiva de sexualidad. Muchas gracias, Viviana. Leandro va a compartir pantalla. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias, Viviana, te decía, y gracias a la Universidad Nacional de Río Negro por este conversatorio, por este espacio, que un poco, como decían mis compañeras, es poner en palabras algunas cuestiones que hemos debatido y que hemos trabajado en este curso que comentaba Viviana inicialmente. De manera muy breve también, como dijo Laura, me voy a presentar. Soy Leandro Prieto, antropólogo social, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe, por la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, y actualmente trabajo en la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM, en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, y en un observatorio de violencias LGBT en una ONG internacional que se llama ILGA, que tiene su sede también aquí en Buenos Aires para Latinoamérica y Caribe. Voy a compartir ahora pantalla, como les decía Viviana, para poder dar paso a la presentación, que tratará también de ser breve como la de mis compañeras. Algunas cuestiones vinculadas a la desigualdad de género. En algunos momentos me escucharán hablando más sobre
mujeres, más vinculado a derechos de las mujeres, y también vamos a tratar de hacer algunas relaciones con respecto a las disidencias sexuales. Una aclaración sobre esto: a veces es difícil, y con esto ya me adelanto un poco, pero es difícil acceder a estadísticas e información, lo cual también es algo pendiente, de diversidad sexual, en Argentina al menos, lo cual a veces nos dificulta poder cuantificar algunas problemáticas y algunas situaciones. Bueno, en todo lo que se vincula más al género en el sentido más clásico, sí que hay mucho informe y por supuesto muchísima bibliografía académica que trabaja sobre el tema. Estos datos son de 2018 y dan cuenta de una mayoría de estudiantes mujeres en el sistema universitario. Esto contempla el sistema universitario tanto privado como público en la Argentina. Y sin embargo, y lo dejo como una pregunta también para luego, nos encontramos con algunas desigualdades a la hora de ir pensando en cómo son las distribuciones laborales, ¿sí? Esta división sexual del trabajo que podemos encontrar en algunos espacios en nuestras comunidades universitarias. Y sobre todo estos espacios y estas desigualdades muy vinculadas a lo que tiene que ver con las mayores jerarquías, ¿sí? Fíjense cómo las secretarías muchas veces incluyen a sus trabajadores y sus trabajadoras de una manera mucho más equitativa, si se quiere, que lo que tiene que ver con las jerarquías, como por ejemplo vemos allí lo que es el rectorado. ¿Sí? Rectores, rectoras, es bastante desigual, hay una gran brecha de género en comparación con lo que son otros espacios. Por un lado podemos observar esto, y por otro lado también lo que observamos es los roles de género a partir del estereotipo vinculado al patriarcado y a la matriz sociocultural, digamos, que opera en nuestras sociedades, y cómo esta división sexual del trabajo también opera de esta manera, asignándole roles a ciertas personas que se consideran más capaces o más idóneas para realizar ciertas tareas que otras. Por ejemplo, la asociación tan intrínseca entre lo que tiene que ver con las mujeres, y a veces también esto lo vemos en varones gays, por ejemplo, y el servicio o la idea de secretarios o secretarias, ¿sí? Como esta idea más administrativa, la idea del ceremonial, del protocolo, y cómo esto termina, no digo que a priori sea algo malo, me refiero, por supuesto que hay diferentes áreas laborales y también diferentes elecciones personales que llevan a unas y a otras personas a elegir ciertos puestos laborales, pero aquí justamente estamos tratando de romper esa idea más liberal y más meritocrática de elección, ¿sí? Entonces, tratar de pensarlo como que, bueno, hay una matriz que naturaliza ciertos roles y que a la vez limita el acceso a otros. Y aquí les muestro algunos datos que están vinculados a una encuesta que se hizo en la UNSAM, una compañera, Mariana Palumbo, que encuestó a estudiantes justamente para tratar de entender un poco cómo operan algunas situaciones de violencia, algunas situaciones de desigualdad. Fíjense que ahí el 50% del estudiantado ha escuchado comentarios sexistas, comentarios discriminatorios en razón del género, de la orientación sexual, y podríamos también pensar de la identidad y expresión de género. Esto da mucho para pensar en lo que nos trae aquí, que es las desigualdades, pero también en pensar proactivamente en políticas estructurales que puedan cambiar las modalidades, estos modus operandi, y tratar de cambiar un poco, al menos en nuestro cosmos universitario, algunas relaciones entre, por ejemplo, los diferentes claustros y al interior de los propios claustros, que muchas veces terminan siendo limitantes en el acceso a derechos, sobre todo para grupos más desfavorecidos. Y otro de los temas que les quería compartir es las tareas de cuidado. Esto es algo también muy trabajado en los diferentes espacios feministas, pero también en la dirección de género y en espacios vinculados a la temática en general, es esto de qué sucede respecto a esas personas que tienen asignadas tareas de cuidado en el hogar. Muchas veces, y aquí estamos pensando en un enfoque interseccional, en la casa hay niños, niñas y adolescentes que deben ser cuidados, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad que requieren atención, y esas tareas del cuidado muchas veces recaen sobre mayormente las mujeres. Aquí fíjense, está resaltado estudiantes, ¿sí? En un estudio
de 2015 que se hizo, en donde se observó que justamente la tasa de participación de las mujeres que asignan cierta cantidad del tiempo a las tareas de cuidado es mucho mayor que la de los varones en esa misma situación. Pensando en el estudiantado, que es quien estamos tratando justamente de pensar en políticas para que puedan continuar sus estudios y para que puedan egresarse de sus carreras, este tipo de situaciones muchas veces dificulta la continuidad o al menos aleja transitoriamente al estudiantado por la cantidad de horas que deben ser dedicadas a las tareas de cuidado. Repito, esto no, digamos, con esto no estoy tratando de decir no deben hacerse las tareas de cuidado. Lo que estamos tratando de ver es cómo hay ciertas matrices que operan estructuralmente asignándole roles a ciertas personas en donde se asumen, o en donde se asume socialmente que dichas personas son mejores cuidadoras, como en el caso de las mujeres, por ejemplo, y más plausibles de desarrollar estas tareas de cuidado. Otro tema que les quería compartir, que también puede ser luego debatido en las preguntas, es lo relacionado a la movilidad. Esto es quizás más propio del área metropolitana, ¿sí? donde yo vivo y trabajo, el área metropolitana de Buenos Aires. También lo podemos extrapolar a ciudades de tamaño intermedio o ciudades importantes de la Argentina. Y es el tiempo invertido en la llegada a la universidad. En nuestro caso al campus, pues bueno, tenemos un campus, pero podría ser la facultad, digamos, la sede de la universidad, que generalmente está o en las áreas centrales o, en nuestro caso, en la periferia, porque San Martín es un área del Gran Buenos Aires. Sin embargo, los y las estudiantes provienen de diferentes barrios, municipios y sectores de este área metropolitana. El 40% tarda más de una hora en llegar al campus, y la mayor parte de esas personas son mujeres. Vinculando esto con lo que les comentaba antes respecto a los comentarios sexistas, las bromas y todo lo que tiene que ver con lo que denominamos violencia simbólica, pero también violencia psicológica, y cómo esto repercute en estas personas no solo en el momento del acoso, en el momento del maltrato, de la broma o del comentario, sino también a posteriori en su desarrollo personal como estudiantes, pero también como no docentes y en los diferentes claustros universitarios. Podemos pensar cómo esto también puede repercutir en la movilidad cotidiana. Sobre todo, por ejemplo, pensando en el acoso hacia ciertas mujeres, o bien en los comentarios homo-lesbo-transfóbicos hacia la población LGBT en el transporte público, que es el transporte utilizado por la mayor parte del estudiantado, y cómo esto también puede repercutir en sus trayectorias estudiantiles. Esto también es algo a tener en cuenta, sobre todo partiendo de esta idea de, bueno, estamos tratando aquí de exponer las desigualdades de ciertos grupos. Por eso, brevemente ahora les quiero contar esta segunda parte, lo que está vinculado a las políticas de transversalización que se vienen realizando y algunas experiencias de buenas prácticas. Lo que yo considero que es algo importante a trabajar como políticas específicas, un poco vinculado a algunos de los temas, de las problemáticas que les contaba en la primera sección, son, por ejemplo, las licencias de maternidad o de paternidad con una perspectiva de género. Es decir, aquellas personas que tienen niños, niñas y adolescentes a cargo, hijos, hijas, y sobre todo pensando en parejas heterosexuales, la licencia es completamente dispar, completamente desigual, y esto también repercute en quién conlleva las tareas de cuidado y también en el reparto de las tareas. Pero además, desde lo simbólico, también de alguna manera confirma que las tareas de cuidado le corresponden a la mujer. Entonces, por eso la licencia de maternidad es, digamos, más extensa que la que se le asigna al padre. Luego, por supuesto, esto proviene de una matriz completamente heterosexista, y en este sentido hay un ejemplo muy interesante aquí en la Universidad Nacional de Río Negro, que aprobó este año las licencias por comaternidad, por Consejo Superior. Si no me confundo, después me corregirán si no, Viviana y equipo, pero creo que en julio de este año. Es muy interesante pensar en este tipo de ejemplos, y creo que son ejemplos que deben tomarse por parte de las otras universidades que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional, porque justamente esto viene no solo a romper esta matriz, digamos, dispar en términos del género más binario, sino también a pensar en políticas más estructurales y también a empezar a interseccionalizar estas políticas. También en sintonía con quienes tienen personas, niños y niñas a cargo, es importante que se constituyan
universitarios o lugares, estar al cuidado, digamos, poder dejar al cuidado a esos niños y niñas. Pensando, por ejemplo, en estudiantes, hay también un trabajo que hemos realizado en la UNSAM en donde se detecta cómo, si bien esto que les decía, hay mayor cantidad de estudiantes mujeres en el sistema universitario y también en la UNSAM, conforme va pasando el tiempo, esto disminuye, luego vuelve a subir. Hay un rango etario de 30 a 34 en donde vemos menos asistencia de las mujeres que, digamos, en comparación con aquellas de 20 o 25. Y esto muchas veces se puede atribuir a que hay un promedio en la población universitaria de gestación en ese rango etario, y esto, por supuesto, dificulta a veces la asistencia en esos momentos por la falta de políticas inclusivas y con perspectiva de género. También es interesante pensar en los cupos. Los cupos, hoy tenemos por decreto en el Estado a nivel nacional el cupo laboral trans, recientemente puesto en práctica. Bueno, en realidad el decreto es reciente, ahora tiene que ponerse en práctica y esperamos que las universidades también lo hagan. Podemos pensar también que esos cupos, antes Laura hablaba de becas, bueno, también es interesante pensar en cómo estas becas pueden extenderse a, por ejemplo, la población trans, que dentro del colectivo LGBT, que ya es un colectivo históricamente marginado y con exclusión de derechos, como por ejemplo la población trans, que es la de más difícil acceso a lo laboral, a la vivienda, a los sistemas de salud y educación, y por supuesto, plausible de mucha discriminación, acoso y hasta crímenes de odio, cómo pensar en becas o cupos por lo menos, para ciertos espacios y ayudas financieras, pero también de apoyo vinculado a la mayor igualdad en el sistema universitario, porque bueno, tenemos una gran desigualdad también en el secundario, eso debe de alguna manera emparejarse, y es un gran desafío para las universidades lograr esto por la diversidad y las trayectorias de cada persona, y si pensamos en la inclusión de esa población trans, eso se dificulta todavía más por el bajo nivel de escolarización de esta población. Los espacios seguros para la población LGBT también son muy importantes. La población LGBT sufre también este acoso, pero también, como decía recién, son sujetos de crímenes de odio, de delitos de odio, que es lo vinculado a las violencias físicas, a las agresiones. Y si bien las universidades se piensan como espacios más seguros, quizás como un microcosmos de mayor protección que la afuera, esto, bueno, habría que debatirlo un poco más, no es siempre así. Siguen encontrándose micromachismos, siguen encontrándose situaciones discriminatorias, e incluso aún en esta corrección política que muchas veces existe en la universidad, la corrección política tiene un límite, y la corrección política es a veces una situación hacia la afuera, pero en el interior de los espacios, en la cotidianidad, se siguen encontrando situaciones discriminatorias. Bueno, luego las campañas, las temáticas de género en la currícula, de una manera mucho más transversalizada que pensar solo en una materia de género, sino comenzar a meter la temática de género y diversidad en la currícula. Ahí les recomiendo un artículo del año pasado que habla sobre esto justamente. Y bueno, la ley Micaela, con las capacitaciones que hoy están puestas en acción en muchas de nuestras universidades. En la UNSAM las venimos realizando fuertemente, ahora, bueno, readaptadas a esta modalidad virtual producto de la pandemia, pero con grandes resultados. Y hablando de justamente el espacio del que forma parte la Dirección de Género y Diversidad Sexual, hay muchos espacios en diferentes universidades de nuestro país, con diferentes denominaciones, que trabajan sobre el género y la diversidad. Sin embargo, muchos de estos espacios, 3/4 partes según este gráfico a datos de 2019, no cuentan con presupuesto propio, lo cual, bueno, es algo también a tener fuertemente en cuenta. Aguarden un momento, por favor. Bien, un momento, perfecto. Voy a ir cerrando entonces. Les quería comentar algo que está vinculado a la agenda feminista en la Universidad Nacional de Río Negro, porque me parece algo muy interesante que se está trabajando. Ahí hay una cita de Mariana Rulli, que trabajó en un artículo el año pasado también comentando las políticas que se vienen realizando en la UNRN.
Bueno, por supuesto la universidad, al igual que también la USAM y muchas de las universidades del sistema, cuentan con un protocolo de actuación para la violencia y el plan de igualdad que viene promoviendo políticas de equidad, como por ejemplo la que les comentaba antes, la licencia por comaternidad. Por último, muy brevemente, algunas campañas que realizamos desde la USAM. Bueno, dar cuenta de ciertas fechas en el calendario del género y la diversidad, realizar actividades en las redes y también en forma presencial en situaciones no pandémicas, el recursero de la violencia de género con el que contamos y todo lo que tiene que ver con generar contenido. Las redes es un lugar de espacio, digamos, de pertenencia muy fuerte para el estudiantado y creo que también es una muy buena manera de difundir las temáticas. Aquí vemos otras, Stonewall, por ejemplo, que se vincula a la diversidad sexual, el pañuelazo por el aborto y encuentros de mujeres y disidencias. Así que bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Continuamos. Mil gracias, Leandro. Cuando te escuchaba pensaba en dos oportunidades que se van hilvanando de interseccionalidad, que también las recuperaron las ponencias anteriores, que es lo que denominamos curricularización, ¿no? El poder en los planes de estudio incorporar estas perspectivas que nosotros mencionamos, es una de las tareas más arduas, ¿no? Pero yo creo que ahí es clave nuestras participaciones como militantes en los consejos superiores. Creo que esa es una excelente oportunidad para la interseccionalidad, y creo que la otra es en las universidades donde hay áreas o vinculadas a género, o a pueblos indígenas, o a discapacidades, cuanto más potentes serían las políticas si pudiéramos mirarlas interseccionalmente, por supuesto sin perder la especificidad de las configuraciones de apoyo y las discusiones propias de cada sector. Entonces, en la última ponencia, gracias Leandro, le vamos a dar lugar a Ani para que nos dé su perspectiva sobre afrodescendientes. Así que Ani, te dejo la palabra y que te puedas presentar con el público. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que, bueno, es un gusto enorme. Ahí me están escuchando bien, ¿no? Perfecto. Es un gusto enorme estar en este evento y sobre todo observar cómo que otros colegas, que otras colegas vienen trabajando desde una perspectiva que realmente es importante para considerar todas las políticas educativas, todas las políticas sociales en realidad. Pienso que deberían tener una perspectiva interseccional y es, no lo digo yo, lo dicen muchas investigadoras reconocidas, esta perspectiva es una de las mayores contribuciones que ha hecho el feminismo negro, el feminismo chicano al campo de los estudios de género en los últimos años, y creo que es muy valiosa porque permite dimensionar justamente no solo esa multiplicidad de opresiones, en principio poner sobre el tapete eso, esta idea de que hay múltiples opresiones, y de construir incluso también la experiencia de vida de las personas, ¿no? O sea, no es la misma experiencia de las mujeres negras a la que tienen las mujeres indígenas o las mujeres que no pertenecen a estos grupos, ¿sí? Pero también la experiencia de clase, la experiencia territorial, bueno, distintas cuestiones que uno puede entrecruzar, no en la idea de adicionar, sino justamente de poder entrecruzar para ver la complejidad de esas opresiones y sobre todo la complejidad de las desigualdades sociales, ¿no? Y creo que esta perspectiva apunta muchísimo a eso, a mostrar la relación y la articulación de las desigualdades sociales y de algún modo a identificar los mecanismos también a través de los cuales se producen y se reproducen esas desigualdades. Así que bueno, veo muy acertado por eso la temática de este encuentro y más en el campo de la educación superior. Bueno, agradezco a Viviana por la invitación, a la Universidad de Río Negro, ¿sí?, por estar en este espacio. Bueno, escuché con atención las intervenciones de Leandro, de Laura y de Mónica. Así que bueno, yo me voy a ocupar solamente de las cuestiones desde el campo afro, pero bueno, es una perspectiva muy rica para pensar distintas aristas. Mi nombre es Sanio Coroloango y yo trabajo en Flaxo, Argentina y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno,
pensando un poco la riqueza que esta perspectiva trae, ¿no? Para pensar la realidad social, ¿no? Y en este caso, digamos, partimos un poco la realidad de las mujeres negras. Una de las cuestiones principales, como mencionaba, es que permite ver esa relación y articulación de las desigualdades sociales, y esto nos lleva irremediablemente a pensar en cómo, bueno, América Latina es la región más desigual del mundo, ¿sí? Y es más desigual, y lo ha planteado también, bueno, la CEPAL, el Banco Mundial, distintos organismos regionales e internacionales. La CEPAL sobre todo ha planteado que estas desigualdades en América Latina son múltiples, ¿sí? Son además estructurales y son históricas. Y creo que cuando uno piensa las desigualdades en la educación superior, pensando en los pueblos afrodescendientes, no puede hacer a un lado esta idea de que son pueblos que viven desigualdades históricas y que esas desigualdades están enlazadas a esa historia colonial, o sea que no puedes escindir esa matriz colonial dentro del análisis, porque también esto va a marcar el modo en que esas desigualdades son vividas, ¿sí? Y ahí la CEPAL lo sitúa muy bien cuando habla de que, bueno, América Latina, esas desigualdades son de género, esas desigualdades son territoriales, que muy bien también ahora marcaba Leandro, ¿sí? Esas desigualdades son étnico-raciales, ¿sí? Son desigualdades de agencia, que también por ahí estaba mencionando Laura, o sea que son diversas. Y cuando uno, bueno, entrecruza esto con un lente étnico-racial, lo que va a observar es que esas desigualdades se profundizan aún más, ¿sí? Porque en América Latina y el Caribe, bueno, las poblaciones indígenas y las poblaciones negras experimentan mayores desventajas en el alcance o en el goce pleno de sus derechos, ¿sí? Y esto claramente perjudica, ¿sí?, la situación de estos pueblos. Y también, bueno, nos está mostrando en distintos estudios cómo en las áreas, por ejemplo, en el campo o en el acceso al mercado de trabajo y en el campo educativo, es donde mayores rezagos tienen estas poblaciones, ¿no? El Banco Mundial ha mostrado también allí cómo las brechas son mucho mayores, y si ustedes, por ejemplo, miran las universidades, ¿sí? La presencia negra e indígena es minoritaria, ínfima, ¿sí? Incluso aún en países en los que esta población es mayoritaria. Brasil tiene hoy un 57% de población afrodescendiente, ¿sí? Y aún así, la presencia de estas poblaciones en las universidades es minoritaria. Y uno dice, bueno, ¿esto debido a qué? Bueno, y ahí, lógicamente, volvemos a esta cuestión. Hay que ver esas desigualdades históricas, que también, como ha señalado la OIT, estos grupos son todo el tiempo arrinconados de manera sistemática, generación tras generación, en ciclos de reproducción de la pobreza, ¿sí? Y cuando vas a ver el mercado de trabajo, es población que está concentrada fundamentalmente en un mercado de trabajo menos calificado, un mercado de trabajo informal, que incluso, bueno, en este contexto de pandemia, claramente vemos que son poblaciones que están más desprotegidas, porque justamente el eslogan de quédate en casa, cuando uno lo mira en perspectiva interseccional, hace agua, porque bueno, ¿quiénes pueden quedarse en casa hoy, no? Y ahí salta una cuestión étnico-racial, sin duda alguna, de que son estas poblaciones fundamentalmente, o las poblaciones más pobres en la región, las que están, bueno, sosteniendo a cuestas esta cuarentena. Entonces, hay distintos mecanismos de reproducción de las desigualdades, y como decía, el mercado de trabajo es uno y la educación sin duda alguna, ¿sí? También decía que la presencia negra en las universidades es minoritaria, incluso en la educación media ya empieza ese desgranamiento, ¿sí? La dificultad de concluir las trayectorias educativas, y que no es una cuestión que se aborde o que se deba abordar solamente desde el discurso meritocrático o desde la igualdad de oportunidades, siguiendo a Dubeda acá, mostrando las dificultades que tiene pensar esta cuestión solamente de la igualdad de oportunidades, que simplemente está priorizando el mérito o está priorizando la idea de remover obstáculos pequeños para que algunas personas accedan al alcance de sus derechos. Aquí la cuestión es estructural, ¿sí? Y cuando hablo de estructural, bueno, se enlaza también fundamentalmente con desigualdades históricas, y no podemos tampoco desoír el racismo estructural, que justamente es lo que explica la ausencia
de las poblaciones negras e indígenas en la educación superior o su baja presencia, ¿no? Sin duda alguna el racismo acá tiene muchísimo que ver y que explicar cuando uno analiza esta situación, y es parte también de las desigualdades que se viven en el campo de la educación superior, ¿sí? Hay una desigualdad clara que es esta, ¿sí? El acceso a la educación, porque bueno, Argentina es un país que, Laura bien mencionaba, tiene una tradición incluso más igualitaria en el acceso a la educación, pero si uno mira el conjunto de los países de la región, acá hay muchísimos más límites para acceder a ella, ¿sí? Y es por eso que el movimiento negro y en menor medida el movimiento indígena ha venido presionando para la creación de acciones afirmativas o cupos especiales, que también tiene muchos detractores, porque hay gente que bajo el discurso igualitario de esta sociedad permite que todos accedan y a la universidad hay que ingresar por mérito, ¿sí? Lo que hace es disfrazar sus propios privilegios y evitar discutir sobre el racismo estructural que afecta a estas poblaciones. Entonces, hay una dificultad en el acceso, ¿sí? Y hay un desarrollo incipiente de acciones afirmativas. El país que más avances tiene con relación a esto es Brasil, y es una movida de los últimos 15 años, o sea, piensen que esto es algo reciente, ¿sí? Esto es algo reciente y el impacto aún es mínimo, pero la presencia negra que hay hoy en las universidades de Brasil ha sido favorecida justamente por estos cupos especiales o acciones afirmativas que han sido parte de la presión del movimiento, ¿no? Porque justamente si queremos vivir en sociedades más igualitarias, si queremos romper con esa estructura jerarquizada del mercado de trabajo que condena a estas poblaciones a los empleos menos calificados y sin capacidad de movilidad social, tenemos que democratizar el acceso a la educación superior, ¿sí? Y esto va más allá de ampliar o de permitir el ingreso. Esto también implica que podamos repensar el modo en que los planes educativos o curriculares siguen asentados bajo una perspectiva profundamente monocultural. Y ahí también podemos hablar del racismo epistémico, y es en la medida en que el pensamiento negro, la historia negra o la historia indígena ha sido también silenciada y no hace parte de los procesos de formación y ha sido desterrada incluso de nuestros currículums, ¿sí? Porque se reproduce una sola idea, una sola imagen de estos pueblos y se ignora profundamente las contribuciones que estos pueblos han hecho a la región y sobre todo la historia, ¿no? Y la historia de África, ¿no? Hay un silenciamiento allí frente a la historia de África y sus contribuciones a la historia de la humanidad, que es un silenciamiento cómplice, ¿sí? Cómplice precisamente con el racismo estructural, porque el racismo también genera privilegios, y creo que eso también lo tenemos que discutir. Acá la lectura no es solo de quién sufre o padece el peso, ¿no?, de la opresión que el racismo implica en la vida cotidiana de muchas personas y que también se expresa en la educación superior, sino también cómo el racismo beneficia a una estructura, ¿sí?, de privilegios de algunos sectores. No en vano, por ejemplo, el Banco Mundial hablaba, este es un dato ya viejo, pero para el año 2014, el 10% de la población se quedaba con el 71% de la riqueza. Entonces, tenemos que poder discutir eso, ¿sí? Cuando uno piensa en las desigualdades educativas, porque la educación va enlazada con todo lo que ocurre en la sociedad. Nosotros tenemos que poder mover toda la estructura social para que justamente la educación no sea un espacio de reproducción de ella, ¿sí? Entonces, bueno, pienso que la perspectiva interseccional lo que nos permite ver es, en el caso de las desigualdades educativas, ver cómo estas poblaciones enfrentan innumerables desigualdades y cómo se profundizan allí. No solamente con el acceso, no solamente también con la falta de inclusión de su historia, de su pensamiento, de sus epistemologías en los planes curriculares, sino también el racismo cotidiano que se vive en las instituciones de educación superior, ¿sí? Porque son cuerpos que se ven como extraños, que no pertenecen a este lugar. Estudiantes que cuentan, nosotros hemos hecho en la UNTREF, hicimos unos talleres de la iniciativa contra el racismo en la educación superior y la infinidad de anécdotas que la gente cuenta de las situaciones que vive de la mano de sus alumnos, ese racismo recreativo a través de chistes, de
de cuestiones que están marcando de manera cotidiana la jerarquización entre las personas, ¿sí? Entonces, estas desigualdades hay que pensarlas en perspectiva interseccional, porque sin duda alguna acá hay una matriz de clase, ¿sí? Hay una matriz de género, hay una matriz territorial y étnico-racial. Entonces yo diría que es necesario también fortalecer políticas en la educación superior que puedan incorporar una perspectiva étnico-racial, ¿sí? Y esto es generalizado para América Latina, porque uno puede ver ahí como mayores avances ha tenido Brasil, registros, incluso no tenemos registro de cuántos estudiantes afro hay, cuántas de estas mujeres, cuántos de estos estudiantes son mujeres, hombres. Estos registros es importante incorporarlos y adolecen la región de esto, ¿no? Entonces, porque además estas políticas son muy recientes, no emergieron sino finales del pasado siglo, y sobre todo las acciones afirmativas son de este siglo. Entonces, son transformaciones mínimas, importantes sin duda alguna, pero que no son suficientes. Entonces, reitero, es muy importante incorporar esta perspectiva interseccional, no solamente como una perspectiva analítica, ¿sí?, sino también con una perspectiva que pueda estar incorporada en nuestros trabajos y en nuestra realidad cotidiana, y también como una perspectiva para luchar contra las desigualdades. Por eso me parece que es estratégico también que en este evento, bueno, haya poblaciones indígenas, haya poblaciones negras, haya personas que están trabajando con disidencias sexuales. Eso es muy importante, ¿sí? Porque uno realmente puede enfrentar esas múltiples desigualdades y esas múltiples opresiones, también vinculándose activamente o vinculando activamente los saberes, la experiencia y las tradiciones organizativas de los movimientos, de las personas que las sufren. Así que bueno, yo con esto quisiera cerrar, mencionar una última cosa. Hay una frase de Enrique Dussel que me gusta mucho. La voy a leer. Permítanme un segundo. Bueno, Enrique Dussel dice, no es cuestión de hacer una habitación para los excluidos en la antigua casa. Esta es un poco su lectura, ¿sí? Es necesario volver a mover la estructura de la casa, cambiar la estructura de la casa, porque si no, los pueblos indígenas, las mujeres y los afrodescendientes van a volver a las habitaciones de servicio como antes, como siempre. Entonces, por eso reitero, acá la disputa es estructural, ¿sí? No basta solamente con cupos, que es muy importante. Tenemos que incorporar una perspectiva antirracista en nuestro trabajo, ¿sí? Angela Davis dice, bueno, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Y esto implica que uno tiene que poner todos los esfuerzos, incluso sus propios privilegios, en función de lograr una sociedad justamente más igualitaria. Porque esto no se hace solamente para aquellos grupos que sufren el peso de las desigualdades, se hace justamente para todos, porque nosotros sabemos que esta sociedad realmente va a conseguir ser igualitaria si todos tienen la posibilidad de vivir en condiciones de igualdad. Y nosotros sabemos que el racismo hace un daño perverso no solamente para quienes lo padecen, sino para toda la sociedad. Creamos sociedades que jerarquizan, sociedades misóginas, sociedades racistas. Entonces, es importante atender a todas esas desigualdades. Baudrillard dice que no tiene que haber jerarquía de opresión, ¿no? De ninguna de las opresiones. No hay que establecer jerarquía ni prioridad sobre ellas. Hay que atenderlas a todas. Es como un gran río que tiene tributarios a través de distintos afluentes y que todos nutren esa matriz de desigualdad, esa matriz colonial, esa matriz heterosexista. Entonces es importante trabajar en todas esas direcciones y creo que ese es el gran aporte también político, académico, ¿sí?, que hace la interseccionalidad, ¿sí? Pensar y actuar interseccionalmente, porque la matriz de opresión que tenemos tiene distintas cabezas, es como una hiedra de muchas cabezas y necesitamos, bueno, poder leerlas. Con esto yo cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ani, por tu participación, y sin duda, ¿no?, en estas cuestiones estructurales y epistémicas, si pensamos a la universidad como un derecho social, tenemos la corresponsabilidad, como vos decís, ¿no?, no somos cualquier actor,
¿no? Somos una institución pensada para la construcción del conocimiento, y bueno, y si la pensamos como un derecho social, tenemos la responsabilidad directa, ¿no?, de trabajar sobre esto. Bueno, en base a ya haber escuchado los cuatro aportes, abrimos a preguntas. Yo sé que Ani se tiene que ir a dar clase, así que si hay preguntas específicamente para Ani, les vamos a dar prioridad para que pueda llegar a su clase más o menos tranquila, y abrimos igual el espacio para conversar durante unos 20 minutos, un poquito más. Así que ahora tienen ustedes la palabra. Pregunta María Paula. Y las escuchamos. Adelante, María Paula. Hola, ¿qué tal? Buenas, hola. Bueno, un gustazo escucharles. Sobre todo tengo que reconocer, fascinada con la perspectiva de Ani. Me gustó mucho lo que dijo, sobre todo lo vinculado con el paralelismo, o con esa comparación que podríamos hacer en relación con lo que Brasil ha hecho en su discusión sobre las cuotas indígenas y negras. Y te quería hacer, Ani, antes una pregunta antes de que te vayas, es que si pensás que en Argentina podría discutirse una política pública de esa naturaleza. Sí, esta es una muy buena pregunta. Hace poco estuve en un evento donde alguien decía que no, que en la Argentina no se tiene por qué discutir acciones afirmativas, y en un momento lo planteamos también en un evento en la UNTREF, y una de las profesoras dijo, bueno, vayan a pedir descuentos, como si la cosa se redujese a eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que instalar, primero hay que poder visibilizar aún más la población indígena, la población afro, y segundo, hay que pensar también en fortalecer su presencia en las universidades. Porque, bueno, como decía Viviana, la universidad es un centro de pensamiento, y la posibilidad de construir pensamiento hoy nos tiene que conducir a un pensamiento, incluso el momento político que vivimos, no hablo solamente de un gobierno en específico, sino en general lo que se vive en la región, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en Bolivia, cuando uno ve, por ejemplo, las marchas del odio, bueno, distintas cuestiones, lo que se está incubando en la sociedad, ¿sí? Creo que nos tiene que llamar y nos tiene que poner en estado de alerta a la necesidad de poder construir un pensamiento plural, un pluralismo epistemológico. Y yo creo que allí es necesario incorporar esas epistemologías negras, indígenas, ¿sí? Y por eso me parece que es fundamental que se pueda dar en la Argentina la posibilidad de que las universidades dialoguen más con estas cuestiones, dialoguen más con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes, y también que los incorporen dentro de sus programas. Porque bueno, incluso uno ve cómo pulula por ahí el discurso intercultural, todo el mundo es intercultural, pero bueno, la interculturalidad es una práctica social, ¿sí? No es solamente un buen discurso para quedar bien con la gente. Entonces tenemos que ser interculturales desde las propias prácticas, desde las políticas, desde la investigación. Cuando uno mira el campo de la investigación, digamos, ahí también hay un abuso frente a determinadas prácticas en donde los pueblos se los utiliza solamente como fuente de información y no en la vinculación también en la producción de ese conocimiento. Entonces sí, me parece que es pertinente pensarlo. Y pensarlo, bueno, de acuerdo a cada contexto, no se trata de reproducir así sin más la experiencia brasileña, que a todas luces es distinta, incluso por el número de población, por todas estas cuestiones, pero no tengo ninguna duda en que tiene que haber una política más pluralista, ¿sí? Frente al conocimiento, y que sin duda alguna los pueblos indígenas, el buen vivir, el vivir sabroso de las comunidades negras, tiene que estar también integrado en nuestros planes de desarrollo, en la posibilidad también de construir conocimiento desde las universidades, ¿sí? Eso diría yo, María Paula. Gracias, Ani. Y pensaba también desde nuestra universidad que en el 2016 fuimos testigos de la inauguración del hospital veterinario en Cholechuel. Vino el ministro de Educación en ese momento, Esteban Bullrich, y dijo que era desde la Universidad Nacional de Río Negro íbamos a hacer la nueva conquista del desierto. Eso nos obliga a pensar con urgencia y quizás con mucho territorio, políticas reales, ¿no? Que, bueno, nada, esto que no se revisa todo el tiempo, cuando uno escucha las escandalosas declaraciones de Bolsonaro, ¿sí? Pero incluso ahora hace poco Cornejo, cuando habló de
en términos políticos, dirigiéndose a un sector de la sociedad como parasitario. O sea, yo digo que este tipo de cosas que se están incubando ahí las tenemos que poder enfrentar, ¿no? Porque también el autoritarismo en la región está ganando terreno, está corriendo sus fronteras. Y creo que es necesario enfrentarlo, porque ese autoritarismo viene con un odio feroz, ¿sí? Con una extremada jerarquización también de las personas. Lo que pasó en Bolivia nos tiene que asustar en el sentido de, bueno, ver la gravedad también de esa situación que no es tampoco lejana, porque hay sectores que en los distintos espacios de América Latina, cuando salen a marchar a nombre de la famosa ideología de género, ¿sí? Lo que hacen es reivindicar también un patrón eurocéntrico. Somos los únicos representantes de esa nación republicana, ¿sí? Incluso cómo se le quitaban con odios y quemaban las huipalas. Entonces, estas cuestiones siguen vivas ahí en nuestras sociedades. Entonces, la universidad tiene que comprometerse con eso, y por eso una perspectiva interseccional que visibilice todas esas opresiones, e intercultural que también vincule esos saberes y esas prácticas de estos pueblos, puede ayudar también a producir y a generar otro tipo de conocimiento y a movilizar a la sociedad, me parece, en otra dirección, ¿no? Hay una batalla cultural enorme que dar, y hay que establecer desde el campo educativo propuestas contrahegemónicas que puedan ir desactivando, ¿sí? Este racismo, ¿no? Y estas jerarquizaciones, la misoginia que permanentemente está allí en nuestra sociedad. Gracias, Ani. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, seguimos conversando. A mí lo que me trae, ¿no? Todo lo que voy escuchando, también el desafío que tenemos en no asumir esta mirada interseccional dentro de las propias militancias, ¿no? Como que es doble. Uno puede verlo en la comunidad que bueno, como en general, pero también en los propios grupos de cada uno de los sectores de discapacidad, sexualidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, como siempre hay alguno de estos sectores que quedan por fuera, ¿no? Entonces me parece que esa es una alerta también que tenemos que tener, porque si nosotros mismos no tenemos esa perspectiva interseccional, desde algún lugar también estamos generando estas reproducciones. Lo que pasa, bueno, a veces se entiende, ¿no? Que hay situaciones que tampoco uno puede luchar por todo, pero cuánto eso podría generar una potenciación de esos cambios estructurales, ¿no? Bueno, no sé si quién más quiere compartir algo, pueden ser preguntas, pero también compartir reflexiones, ¿no? ¿Yo puedo hablar? Quería comentar un poco que, digamos, estoy muy agradecida por la invitación y por la interpelación que planteaste respecto a la cuestión de la mirada interseccional, porque asumimos que en esto de elegir batallas, por lo menos en el lugar desde el que trabajo, elegimos trabajar fuertemente por el tema de la inclusión, que genere ingreso, permanencia, egreso de estudiantes indígenas a la universidad, y que genere estos cambios de los que ha hablado Ani, de los que he hablado yo, respecto a los cambios curriculares en torno al conocimiento hegemónico. Y que en realidad, cuando decía falta la perspectiva de género, nos falta hacer estudios un poco más sistematizados que nos hablen realmente de este grupo de mujeres indígenas que estudian la universidad. Porque en términos de políticas y de estrategias, nosotros trabajamos para que las becas, por ejemplo, que se distribuyen en el programa sean en una proporción igual para varones y para mujeres. Trabajamos en contacto cotidiano con las estudiantes, tratando de acompañar ante cuestiones que les surgen, ¿no? Y una cuestión interesante que me parece para comentar es que en el caso de los jóvenes COM, que son la mayoría en el programa Pueblos Indígenas, porque es la mayoría, la proporción de población COM en Chaco, ante, por ejemplo, situaciones de embarazo, no se da un abandono de los estudios universitarios por parte de la madre gestante, se da un abandono temporal, y lo que nosotros venimos observando es que tanto la pareja es la que se compromete con la nueva situación,
un poco cuando hoy leí el proyecto de las compañeras de la Universidad Veracruzana Intercultural que toman el embarazo en jóvenes estudiantes indígenas para trabajar las cuestiones de género, eso es algo que es distinto en nuestro caso y eso amerita a tener en cuenta que la mirada obviamente tiene que ser particular. Entonces, sí hay una necesidad de trabajar desde la perspectiva de género, pero hay también un compromiso y una necesidad de estudiar realmente cómo cada pueblo indígena hace lectura de estas situaciones vitales que son distintas y son específicas en cada uno de ellos. Lo que no omite, digamos, que nuestras estudiantes sufran esas violencias de las que habló Leandro, que suponemos, tenemos cierto conocimiento, no tanto, digamos, pero sí cierto conocimiento que sí se da con más énfasis en las mujeres indígenas. Pero lo que quería comentar es que lo trabajamos en términos de estrategia para acompañar, para buscar resolver problemas e interpelar a la universidad en el caso de que se den situaciones de violencia. Lo que no estamos pudiendo hacer aún por falta de tiempo y de personal es esta cuestión de poder hacer estudios sistemáticos, pero que es súper necesario, ¿no? Incorporar la perspectiva de género a esta mirada que hacemos al conocimiento colonial, a las exclusiones que se generan ya mismo desde la imposibilidad del ingreso a la universidad también. Así que por eso me siento muy agradecida de compartir con ustedes para seguir pensándonos y seguir pensándonos en conjunto. También para cerrar por ahí mi participación, comentarles que hay espacios en este momento en que se están discutiendo estas cuestiones de políticas universitarias. El Consejo Interuniversitario Nacional está desarrollando los foros de Argentina Futura, donde convoca a investigadores y docentes de las universidades argentinas, públicas o privadas, a participar, digamos, a plantear propuestas sobre todo. Creo que Ani pudo estar en el foro del sistema universitario, yo no mandé mis aportes, pero se está trabajando en eso y me parece que este es un espacio muy rico para realizar propuestas. De hecho, Mónica, Leandro y Ani han aportado desde sus lugares y temas. Bueno, gracias Laura. Irene, ¿quería comentar algo? Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola, gracias. Irene. Estuvo muy interesante el conversatorio. Y nada, quizás agregar ahí un detalle que está bueno que se conozca, así como la universidad es bastante vanguardista en un montón de cuestiones. Este año solo tuvimos las becas para estudiantes trans como convocatoria específica, y este fue el primer año, y hubo 2 asignaciones de un cupo de 10, que está bueno también que, bueno, nada, que se sepa que esto, ¿no? Cómo se transforma en políticas concretas, las becas, ¿no? Las becas a estudiantes trans, y becas a pueblos originarios. No tenemos un programa, pero bueno, sí está esa línea específica que, bueno, nada, que busca a través de ayudas económicas colaborar con la inclusión, digamos. Nada, más que nada contarlo para que... Un dato más. Hola, ¿me escuchan? Perdón, yo pido disculpas porque me tengo que retirar para clases. Muchísimas gracias. Ani, muchas gracias, un placer. Un placer. Hola. Gracias, Ani. Sí, yo me quedo pensando, ¿no? En cuanto a veces estos cruces interseccionales, perdón, pero es la mirada, es muy difícil que que desde otras perspectivas se recupere la perspectiva de las discapacidades, y me quedo pensando, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, en esa transversalización que traía Laura en la práctica, entre pueblos indígenas y género, yo decía, bueno, evidentemente quizás esa intersección entre pueblos indígenas y discapacidades generan unos niveles de exclusiones tal
que esos estudiantes ni siquiera tienen el acceso, ¿no?, a la universidad. Entonces a mí me parece que la mirada de la interseccionalidad lo que nos obliga es a mirar estas exclusiones, ¿no? Como decíamos, no solo pensando en el acceso a cada persona y a cada singularidad, que por supuesto es fundamental, sino también en esa construcción que hacemos en nuestras propias prácticas, ¿no? Como bueno, me llevaba a esos lugares de invisibilización cuando además ese cruce de desigualdades, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere... Miriam quiere decir algo y yo también querría decir algo después. Bueno, un gusto y muchas gracias, realmente felicitaciones por este encuentro. Bueno, justamente creo que habla de esta posibilidad interesante de escuchar las diversas perspectivas desde esta visión y enfoque de la interseccionalidad. Y a mí me deja como muchos interrogantes respecto a las posibilidades de acciones interseccionales dentro de la propia universidad, en este plano que planteaba Viviana, ¿no? Pero también fundamentalmente desde, digamos, nuestra función formativa dentro de la universidad. Cómo hacer, digamos, una realidad en la curricularización de tantas temáticas y problemáticas transversales que necesariamente hoy somos responsables desde la universidad para la formación de futuros profesionales, docentes, técnicos, y que hace justamente una perspectiva humanística y de educación del ciudadano para que todos de alguna manera sumamos el valor de la diferencia en los seres humanos y que justamente asumamos también una perspectiva política. Me quedo pensando en eso y si ustedes desde sus experiencias tienen experiencias con acciones interseccionales dentro de las propias universidades, pues me interesaría muchísimo que pudieran hacer una breve referencia a ellas. Vivi, Miriam, nosotros lo tenemos en primaria y de educación, tienen una materia que se llama Educación e Diferencia. Yo creo que la clave es trabajar en los consejos, en los planes de estudio, además de la incorporación de cada uno de sus asignaturas. O sea, me parece que ese es el lugar clave. Y la otra acción que tenemos en la universidad, pero solo en discapacidad, consulta con carácter asesor, ¿sí? No, como es el término, no vinculante, pero por lo menos con carácter asesor, a partir de ahora en todas las carreras que se presentan. Yo tengo desde nuestra universidad esos ejemplos, no sé, Leandro, Laura, si tienen algún ejemplo ustedes. Yo quería antes aportar algo. Bueno. Leandro. Perdón, sí, está bien. Juli. Fui yo que te corté. No, más pensándolo desde la extensión universitaria, que es donde trabajo hace 10 años en la universidad, está Mónica por ahí, Sanchín, y porque trabajo en temas de interseccionalidad de género, creo que primero también pensar, muchas veces se piensa en el acceso, lo que planteaba Irene, digamos, en las acciones afirmativas, en becas, digamos, en la promoción en el ingreso, pero al igual que en la paridad política, muchas veces nos falta pensar en la cuestión sustantiva, es decir, lo que sería el equivalente a qué pasa después, ¿no? En todo el trayecto formativo, más allá del acceso. Por otra parte, creo que es central, y ahí tomo, bueno, a Boaventura de Sousa Santos y a un montón de autores, ¿no? Empezar en la interdisciplina para encarar programáticas de este estilo. Si no, resulta imposible para mí realmente abordar la interseccionalidad, abordar las diferencias, o lo que alguna vez se llamó la acumulación de desventajas, ¿no? Que es un poco la previa a este concepto, sin pensarnos en esto, en un diálogo, ¿no? Porque si no es muy difícil que se logre
pensar realmente la interseccionalidad. Nosotros tenemos un programa de odontología en la línea sur, ellos vienen trabajando, está Mónica ahí, ahí está, vienen trabajando con la comunidad de la línea sur, hace muchísimo, acercando, digamos, la carrera de odontología, la formación profesional de nuestros estudiantes, pero además el derecho a la salud, y laburando, ¿no?, con una antropóloga hasta hace poco, que bueno, falleció, pero digo que venía laburando en el proyecto, y odontólogos y médicos, digamos, y ahí me parece que es la posibilidad, o augura la posibilidad de esta interseccionalidad, al menos lo pienso así. Igual coincido con Vivi en que, y disiento también, en un punto que es que creo que muchas veces las políticas que mencionaba Leandro, de género, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Río Negro o en otras universidades, y eso se discute en la RUGE, llegan a la política institucionalizada, pero después se diluye muchas veces si uno no le pone el cuerpo, ¿no?, y la presión para que eso realmente se concrete y se visibilice en cuestiones más prácticas. Me parece que es como una conjugación de lo que decía Vivi, o sea, armar la política, pero después también estar pendiente de que eso realmente se vaya bajando, por decirlo de alguna manera. Eso, nada más. Un placer. Sí, quizás para retomar un poco lo que decía Juli, coincido, efectivamente hay una tradición también en la manera, digamos, de llevar adelante las políticas, o por lo menos de pensar en políticas, y creo que no es, digamos, exclusivo del espacio universitario, quizás tiene que ver también con esta matriz sociocultural de la que se habló hoy, y con algún tipo de configuración en las prácticas y en cómo esa práctica se mantiene en el tiempo, ¿no? Vamos a un ejemplo por ahí muy burdo, pero la escena rimbombante de una inauguración de una plaza, por ejemplo, ¿no?, en una ciudad. ¿Y qué sucede con esa foto para la prensa? ¿Y qué sucede con el después? La plaza quizás un año después completamente detectada. ¿Por qué? Porque se puso mucho esfuerzo en la construcción y en el acto y en el simbolismo, digamos, del acto en sí mismo. Ahora, después si a eso no le damos continuidad, la plaza se deteriora. Entonces, es un ejemplo un poco burdo, pero quizás está bueno pensarlo para esto que comenta Julia respecto a cómo darle continuidad desde ya. Y en esto también coincido un poco con Ani, que comentaba lo de las políticas afirmativas y demás. Desde ya que tenemos que pensar en programas en términos estructurales. Ahora, también coincido en que muchas veces, por ejemplo, los cupos y la discriminación positiva muchas veces son soluciones que, si no se pueden pensar en términos tan estructurales o a largo plazo, sí quizás son más inmediatas y tienen un cierto carácter efectista. Y bueno, comentaba Ani que en Brasil, de hecho, de alguna manera funcionó. Bueno, Rita Segato también ha discutido mucho con esto, y el modelo de cuotas en Brasil, y la comparación con el modelo argentino y el estadounidense. Y es interesante pensarlo, no para copiar un modelo y para extrapolarlo e importarlo, sino, bueno, para discutir modelos en todo caso, y por supuesto para buscar el más estructural. Ahora, creo, sí, coincido con esto, no se trata solo de las acciones afirmativas o de, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, también ha sucedido en algunas universidades. Bueno, sí, hablamos del lenguaje inclusivo, pero después, ¿cómo lo legislamos? ¿Cómo hacemos para que eso sea realmente aprehendido con H, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo lo regulamos para que efectivamente un tesista que entrega una tesis en lenguaje inclusivo no sea, digamos, dejado de lado por su profesor? ¿Cómo regulamos que, por ejemplo, no le pongan una nota menor a la que le hubieran puesto porque está en lenguaje inclusivo, aunque el correccionismo político no lo permita decir? Todo este tipo de situaciones que son muy de la minucia, está buenísimo pensarlas, y bueno, creo que es lo más rico, pero a la vez lo más complejo, ¿no?, el pensar la interseccionalidad también. Gracias, Leandro. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo sí, no sé si va a hablar Mónica o compartir. De la consulta que hizo la compañera sobre cómo hacer en realidad el abordaje interseccional en la formación, que me parece que es un punto central. Mónica, ¿querés hablar o...? Me parece, Laura, sí, me parece que bueno, que Vivi colaboró un poco en la mirada y apuntó como algunas ideas que pueden ser como interesantes para pensar justamente cómo se está transitando y cómo está traccionando esta perspectiva, ¿no?
A mí me interesó algo que dijo, la verdad que bueno, me pareció muy interesante, como distintos momentos de la ponencia de Ani, y dijo algo así como que no, que mover la interseccionalidad tiene que ver con mover estructuras sociales, ¿no? Más allá de para poder llegar después a las educativas. Y me parece que, bueno, acuerdo con ella y creo que acordamos en que también es un tiempo histórico que nos está como permitiendo tener estos debates, estas conversaciones, y me parece que en ese sentido estos son espacios de construcción y donde justamente podemos develar, poner en tensión y construir otras prácticas, otros programas, otras currículas, y si se quiere, una universidad con otras características, ¿no? Me parece que, no sé si podría pensar en acciones puntuales, seguramente me vienen a la cabeza muchas situaciones, pero bueno, me parece que pensándolo en términos del programa de accesibilidad, del tránsito que viene haciendo y la continuidad que le viene dando esta universidad junto a otras, como vos decías, Laura, a partir también de la comisión interuniversitaria, así con fuerza en estos años en pensar justamente la accesibilidad académica, ¿sí? Y la accesibilidad más allá de la situación de discapacidad, sino de diferentes situaciones de desigualdad, me parece que bueno, que está como ahí, se está transitando y se está construyendo una práctica que creo que muchos docentes, no docentes e integrantes de la universidad las sentimos como diferentes y que está como traccionando en esta perspectiva. ¿Sí? Perspectiva que, bueno, que por supuesto necesita el abono y la estructuralidad también de otras políticas públicas, pero pienso que algo está pasando, algo interesante, ¿no? En este sentido, en este movimiento. Bien. Yo quería aportar un poco a la pregunta que creo que hizo Miriam sobre la cuestión de la formación, sobre curricularizar y comentar un poco experiencias que pueden servir no para copiar, sino para imaginar qué puede hacer cada uno en su contexto. Considero que ya hacerse la pregunta es un buen paso porque se está cuestionando al currículum y se está pensando el papel activo que tenemos los docentes y los investigadores en la posibilidad de incluir estas temáticas. Entonces, desde el lugar que tenemos de la posibilidad de definir un programa de una materia, se puede dar. Nosotros, por ejemplo, en UNE, si pensamos, bueno, cátedra como las antropologías, obviamente que tratan las temáticas sobre pueblos indígenas, me voy a referir solo a eso. Algunas otras que se fueron presentando como en algunas carreras, seminarios de sobre diversidad cultural, que se incluyeron a partir de cambios de planes de estudio. Nosotros estamos haciendo una experiencia en el programa Pueblos Indígenas de participar en una cátedra de derechos humanos que es para toda la universidad y que hay facultades que la están tomando como cátedra, digamos, que se incluye en el plan de estudio, o sea, es optativa y bueno, quien la hace luego tendrá incluida, digamos, como parte de su trayectoria académica. También en otras posibilidades que hay desde la extensión, la cuestión de las diplomaturas, que permiten diseñar currículum bien flexibles, interesantes, incorporar estas temáticas que llevan tanto tiempo de entrar, de permear a los planes de estudio. Nosotros hemos diseñado y puesto en práctica una diplomatura que es la que comenté al final, y que entre otras cosas nos ayuda a fortalecer los equipos hacia adentro, que adentro de las universidades trabajan en investigación, en docencia, en extensión estas temáticas, y nos ponen también en contacto con otros públicos, con otro tipo de público que no es el que tradicionalmente realiza las carreras de grado. También sucede eso con una diplomatura y especialización en género y diversidades sexuales en la universidad donde estoy. Digo, hay que pensar distintos
intersticios, como dije, donde podamos colarnos y trabajar estos temas en los que hay bastante trayectoria de investigación, hay producción de conocimientos, hay intervenciones, y como dice Ani, resta este análisis que se tiene que hacer desde la antropología del uso que se hace de los indígenas como informantes y no como productores válidos de conocimiento. Pero bueno, eso es un trabajo que también hay que hacer al interior de los grupos de investigación. Vivi, no te escuchamos. Estás muteada. Perdón. Sí, no, que estoy avisando, gracias, qué bueno el Zoom, ya se corta en breves minutos, así que agradecerles a todos la invitación a que cada vez que alguno se cuele en una perspectiva lleve de la mano a las otras, creo que esa es la forma. Juli, vos decías, y yo concuerdo, las políticas en discapacidad las estamos diciendo después de 10 años de haber puesto el cuerpo, y la invitación es esa, que cada uno en su microespacio piense cómo puede, como dice Laura, me gusta este término, poder colarse en la perspectiva, y antes de dar el primer paso, levantar la mirada y ver eso, si puede llevar de la mano a otros colegas, a otras personas que también puedan aportar en ese tránsito. Así que bueno, agradecerles de corazón, Julia, por haber dado la posibilidad de esta idea que tuvimos, a Moni, a Leandro, a Ani y a Lau, y a cada uno de los que participaron en el encuentro. Así que llegamos justo a clock antes de que se corte. Fue un placer. Después paso el link a todos los que estamos acá. Les Muchas agradezco gracias. mucho. Un abrazo. Adiós. Hasta Buen luego. fin de Muchas gracias. semana.